Esta entrevista se la hicieron al mexicano Rafael Divino Espinosa inmediatamente después de su pelea contra Robeisy Ramírez, el tren cubano, y me agradó mucho esta entrevista. El Divino, muy acertado, siempre supo qué decir, fue amable y firme a la vez. Robeisy Ramírez se había quejado de una pelea sucia con codazos, pero en el análisis que ESPN presentó y de acuerdo a nuestra interpretación, no hubieron codazos, y si es que hubo alguno, no fue a propósito. Robeisy Ramírez traía una mala estrategia de combate. Esta pelea me recordó mucho a la pelea entre la Torre Infernal, Sebastián Fundora, y Tim Tszyu. Ambas peleas se me hacen muy similares. Robeisy salió muy achaparrado. Los mejores golpes de Robeisy no le hacían ni el menor daño al rostro del Divino. El Divino, sin embargo, terminó con la cara limpia, mientras Robeisy terminó con el ojo hundido secundario a una fractura periorbital. Curioso, sí, porque por ejemplo mucha gente que no sabe de boxeo diría, no, pues, qué ventaja o algo así, ¿no? Pero realmente, pues también ahí están, son peleas que pueden suceder. Y como te digo, me siento muy bendecido por lo que tengo, por lo que soy. Y pues tengo esa gran virtud de ser alto, pero me cuido para eso, entonces, pues... Gracias. Y ya escucharon, el Divino dijo: tengo la gran virtud de ser alto, y tiene razón, y eso es la verdadera humildad. Ser humilde no significa andar ahí por la vida dando lástimas y decir que uno no vale nada. No, ser humilde es reconocer que todos los dones que tenemos nos fueron entregados por Dios. Esa es la verdadera humildad. El Divino reconoce que hay un poder superior que le ha dado altura, alcance, poder, corazón, condición físico-atlética para ser campeón del mundo. Hay que reconocer, porque a veces reconocen mejor a otros, como a Fundora. Este es mejor que Fundora, este es mexicano y es un digno campeón que merece ahora sí que se le escuche. Yo creo que lo frustró un poco la presión y el saber que estaba conectando golpes y que no me estaban haciendo daño. Yo creo que pues mentalmente fui muy fuerte, mentalmente lo acabé, porque pues quizá él ya estaba un poco fatigado y yo realmente estaba iniciando apenas. Creo que el juego mental ahí le jugó mal a él. La estrategia fue la equivocada por parte del tren. Le estaba peleando al ras de piso, todo enchaparrado, y le costaba mucho trabajo conectar la cara del Divino. Empezó bien al principio, golpeando el cuerpo, pero por alguna razón Robeisy quiso golpearle el rostro al Divino y sus golpes no le hicieron ni el menor daño. El Divino sintió la débil pegada de Robeisy y se armó de más corazón y lo golpeó tan duro que le fracturó la órbita del ojo. Qué bueno que Robeisy renunció, qué bueno que se rindió, qué bueno que está bien y sano y que primero Dios va a salir adelante. Pero el Divino peleó bien y ganó bien. Sí, realmente conectó su mejor golpe y lo resistí muy bien. Incluso me sentí muy fuerte, me sentí como un sparring, un golpe con un sparring. Entonces también eso mentalmente a él dijo, tiré mi mejor golpe y no le hice daño. Él va a venir para adelante. El Divino Espinosa en esta entrevista dijo que él quiere las mejores peleas, ya sea unificar o subir de división. En mi opinión, el Divino puede barrer con toda la división de los pesos pluma y puede pelear contra Vaquero en esta o en ligero. Vaquero Navarrete contra Divino Espinosa sería una pelea de culto, no sería una pelea necesaria, aunque muchos sí la aclaman, porque esa pelea sería un clásico, algo así como El Santo contra Blue Demon. Los dos peleadores son peleadores de culto para un sector muy importante del respetable público. Yo no quiero ver la pelea del Divino contra Vaquero. A mí me gustaría verlo contra Brandon Figueroa, o contra el Rey Vargas, o contra Nick Ball. Esta división tiene peleadores extremadamente buenos y a mi gusto Divino Espinosa puede ganarles a cualquiera de los que te mencioné, inclusive al matamexicanos Brandon Figueroa, que le ganó al Pantera Neri, a Jesse Magdaleno y como a 10,000 mexicanos más. Creo también que el Divino le gana a Fulton y que barre con Rey Vargas, pero esas son las peleas chidas que a mi gusto como fan
quedan y que le pueden dejar también mucho dinero al Divino sin arriesgar tanto, a un paso a paso, que sea lo mejor para el Divino y su carrera. Pero créanme, siempre se los he dicho desde antes de que peleara por primera vez contra Robeisy, el Divino Espinosa, por el puro físico que le dio Dios, está hecho para ser campeón del mundo, y dicho y hecho, nació para ser campeón del mundo. Y lo más difícil ya es mantenerse, lo más difícil es quedarse ahí, lo más difícil es seguir en la élite. Pero lo que me gusta del Divino es la devoción y concentración absoluta que tiene con el boxeo. Saben que sus fans lo aman por precisamente su sencillez, y porque vemos en él reflejado que si trabajamos duro, que si somos disciplinados, creemos en Dios y creemos en nosotros mismos, podemos llegar a ser campeones del mundo en lo que sea que hagamos. Divino Espinosa y toda la camada de boxeadores mexicanos de la actualidad son el verdadero sí se pudo. El box es el deporte que más gloria le ha dado a México, y así será por los siglos de los siglos. Te digo, yo quiero las mejores peleas. Estoy dispuesto a pelear, unificar o subir de división, lo que me mande el equipo. Vamos a platicar, a sentarnos y pues nada, a trabajar para que... A mí me da gusto que el Divino haya ganado, no hay ninguna duda de quién es el mejor, y hay que descansar en estas fechas, hay que pasar tiempo con la familia y disfrutar del triunfo, agradecer por lo que se tiene, y después, Divino, unificar. El campeón de la WBC de peso pluma es el mata mexicanos Brandon Figueroa. Este sería un super tirazo. Antes de subir de división, como fan me gustaría ver al Divino darle su merecido a Brandon Figueroa, quien ha sido muy insolente con los boxeadores mexicanos, quien ha terminado a todos los mexicanos de la peor manera, con ganchos al hígado. ¿Cómo puede ser? Brandon Figueroa y el Divino Espinosa, a mi gusto como fan, son los dos boxeadores más peligrosos, los más letales de los pesos pluma en la actualidad. Brandon Figueroa contra Rafael el Divino Espinosa sería una pelea muy buena. Regálame un like en este momento si crees que este tiro estaría bueno o si te llama la atención. Yo creo que sería un clásico instantáneo del boxeo. Si le echan ojo a las peleas de Brandon Figueroa y echan un ojo a lo que le hizo al Pantera Neri, a Jesse Magdaleno, su pelea contra Stephen Fulton, sabrían de lo que hablo. Es un verdadero peligro, es un verdadero asesino Brandon Figueroa. Hasta donde yo sabía era el mandatorio para Rey Vargas. Al parecer Rey Vargas no peleará contra Figueroa, al menos no hemos visto nada de esto en las redes sociales, y ya saben que todo el día pues estamos metidos ahí y no hemos sabido nada de Rey Vargas contra Brandon Figueroa. Rey Vargas, por cierto, la WBC lo tiene como campeón en receso. ¿Qué es eso? Está también Ángelo Leo, quien destronó de una manera brutal al Venado López. La división de los pesos plumas está llena de tiburones y creo que es de las mejores divisiones del momento. Está plagada de superestrellas y de peleadores virtuosos como el Divino Espinosa, Brandon Figueroa, Nick Ball, Luca Rigoldi de Italia, que es el campeón internacional. Está también Bruce Carrington, que es el campeón silver. Hay muchos boxeadores virtuosos en esta división, pero el Divino Espinosa creo que puede barrer con toda la división si sigue por ese camino, que no se distraiga, que siga igual exactamente, sea lo que sea que está haciendo, que lo siga haciendo igual, porque lo que sigue para el Divino es el super estrellato. Lo ha trabajado, nadie le ha regalado nada y es un virtuoso del boxeo, pega muy duro. Esos golpes que le dio a Robeisy, repito, me recordó mucho al combate de la Torre Infernal Sebastián Fundora contra Tim Tszyu. Fue muy parecida a mi gusto. ¿Ustedes qué opinan de nuestra Torre Infernal mexicana, el infernal Divino Espinosa? Yo creo que es de los mejores boxeadores mexicanos en la actualidad y ya el mundo entero sabe quién es el infernal Divino Espinosa, que llegó a barrer con la división de los pluma. Y si Naoya Inoue sube de división, creo que el Divino Espinosa sí le gana a Naoya Inoue. ¿Por qué? Porque el punto fuerte de Naoya Inoue es el peso, ¿no? Pero la Torre Infernal mexicana le gana en peso, le gana en altura, le gana en distancia, aparte pega durísimo, rompe huesos y tiene una puntería letal al hígado. Está invicto y yo creo que sí le gana a Naoya Inoue. Yo quiero ver al Divino Espinosa o contra Brandon Figueroa
y esa pelea, aclaro, es por honor, por lo que Brandon Figueroa le hizo al Pantera y a Magdaleno. O como fan quiero ver al Divino contra Naoya Inoue para que le demuestre al mundo que el boxeo mexicano es mejor que el boxeo japonés. Ambas son peleas por honor y la gente lo sabe. ¿Y ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y antes de continuar con el video, suscríbete a Richie Vlogs si aún no te has suscrito. Suscríbete para que podamos llegar a 100,000 suscriptores para esta Navidad. Y en otras noticias, grandes noticias creo yo, Bob Arum dice que Teófimo López y Jaron Boots Ennis están ya en pláticas oficiales para una pelea que será transmitida por DAZN y ESPN en pago por evento, por supuesto. Y esta pelea pienso yo que va a ser todo un éxito comercial, va a ser una pelea millonaria porque todo el mundo está hablando de estos dos boxeadores. Son superestrellas que les costó llegar hasta donde están, los dos me caen bien y lo único que no me gusta es que Teófimo López ahora está siendo entrenado por Eddie Reynoso. Creo que Eddie Reynoso no es el mejor entrenador para Teófimo López en este momento, pero él así lo cree. En esta pelea de Teófimo López contra Boots Ennis, le voy a Boots Ennis. Creo que si Boots Ennis noquea a Teófimo López, puede calmar de alguna manera a sus fanáticos que le exigen la pelea contra Terence Crawford y hasta la fecha no ha llegado. Hasta la fecha esa pelea no se ha podido dar porque el mismo Terence Crawford no ha querido pelear contra Boots Ennis. Pero mientras esa pelea llega, mientras esperamos, que creo que lo que trae Bob Arum entre manos está muy acertado. Creo que traer a Boots Ennis contra Teófimo López a la mesa es genial. Es una pelea muy llamativa, es una pelea que a mí como fan sí me llama la atención. ¿Y a ustedes qué tal? ¿Les gusta la idea de Boots Ennis contra Teófimo López? Probablemente para abril del 2025, por lo que hemos estado leyendo. Ya están en pláticas avanzadas por lo que hemos podido investigar en las redes sociales más importantes del boxeo. Jaron Boots Ennis trae un récord que da miedo de 33 peleas ganadas, 29 de ellas por nocaut, tiene 27 años, es de Filadelfia, Pensilvania y es el campeón welter de la IBF, está invicto. La idea de esta pelea es que Teófimo López, bajo la batuta del sabio Eddie Reynoso, suba de división a peso welter para pelear contra Boots Ennis. Teófimo López tiene un récord de 21 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut, una derrota por decisión dividida ante George Kambosos Jr. Tiene sangre hondureña, se nacionalizó estadounidense, tiene 27 años y es muy popular. Es un campeón que a mi gusto no tiene una gran pegada ni una gran técnica, es resistente, es muy fuerte, aguanta bien los golpes, pero el Boots Ennis le puede hacer ver su suerte. Pega muy duro Boots Ennis y más en welter. A mi gusto no tiene sentido que Teófimo López vaya a estrellarse de frente contra Boots Ennis. Está muy difícil para Teófimo y no veo cómo le pueda ganar al Boots Ennis. Si lo hace, rompería la internet y sería la sorpresa del siglo. Lo veo casi imposible, pero si se da esta pelea la voy a ver porque me llama mucho la atención ante la posibilidad de una bala perdida en favor del hondureño. Pero siendo realistas, Boots Ennis le puede apagar las luces en menos de 10 rounds a Teófimo López. Aún así, creo que es una pelea muy interesante y morbosa. Se me haría más lógica en cambio la pelea de unificación contra Alberto Puello, el campeón de la WBC, que es de República Dominicana, pero como Puello no tiene reflectores, como Puello no tiene el varo que tiene Boots Ennis, Puello no tiene las cámaras ni las redes sociales de Boots, muy poca gente sabe de la calidad del de República Dominicana, quien está invicto, pues esa pelea es buena para Teófimo, pero no va a ganar tanto dinero, se va a estrellar de frente y prefiere perder contra Jaron Boots Ennis, pero que le deje un buen billete, que le deje una paga millonaria. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa ver la pelea entre Jaron Boots Ennis contra Teófimo López? Queremos leerlos aquí en la cajita de comentarios. Saben que a todos los leemos, es un gusto y quiero compartirles también esta chulada de knockout que pasó en Japón el día de ayer por la madrugada. Taisei Higachi noqueó en el round 2 a Anuja Tongbao de Tailandia. Esto fue en Osaka, Japón el día de ayer y este knockout compite para ser
ser el knockout del año. Qué manera tan dramática de caer. Tuvo que ser trasladado inmediatamente en ambulancia directo al hospital y hasta el momento, por desgracia, no sabemos qué ha pasado con él. No sabemos nada al momento del estado de salud del guerrero de Tailandia, pero si sabemos algo les estaremos informando en nuestros videos. Qué dramático knockout en Japón. La madrugada de ayer el japonés Taisei Higashi se impuso de la manera más brutal al peleador de Tailandia, Anucha Tongbao. Japón contra Tailandia, fíjense que siempre han sido guerras brutales. Es de las rivalidades más sangrientas en Asia. Cuando un peleador mexicano busca perfeccionarse, aprende de los japoneses, y cuando un japonés quiere perfeccionarse, adquiere el estilo mexicano. El boxeo asiático es un boxeo sin cuartel y este tipo de knockouts son muy comunes. Pelear en Japón es algo mortal. Todo nuestro respeto para aquellos ídolos del boxeo que se la rifan y se van hasta Japón a pelear. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros en este video. Y si este video te ha parecido entretenido o te ha parecido interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, gracias por ayudarme a que pueda seguir en este jale, el mejor trabajo del mundo, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.